Artículo de opinión. El sendero del conocimiento. La vía del conocimiento espiritual es una rareza exótica en la tradición cristiana. Conocimiento es poder, y por eso el poder nos quiere ignorantes para manipularnos. La gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino es una vía superior a la fe ciega. Consuelo Martín intenta armonizar el pensamiento filosófico oriental y el occidental. Empezamos con el texto. La vía del conocimiento espiritual e intuitivo es una rareza exótica dentro de la tradición cristiana, que siempre ha fomentado la fe ciega, con la excepción de los gnósticos, que fueron exterminados por el imperio religioso de Roma. Pero es algo absolutamente normal en las tradiciones espirituales de Asia, especialmente en el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. Jnana y gnosis es lo mismo, porque ambas palabras tienen raíces indoeuropeas. Jnana es un término sánscrito que significa conocimiento e iluminación en su sentido más elevado de sabiduría real, al igual que gnosis en griego. Por lo tanto, agnóstico significa todo lo contrario, es decir, carente de conocimiento o de iluminación. Jnana se refiere al conocimiento puro, el conocimiento de que el Atman o alma es idéntica con Brahma, el ser absoluto, y por lo tanto la meta de la vida es fundirse en la existencia de Dios. El conocimiento es poder, y por eso el poder quiere mantenernos ignorantes, para que seamos más fáciles de manipular. Esta es la verdadera razón por la que se ha perseguido siempre el camino del conocimiento espiritual intuitivo, no conocimiento normal, sino conocimiento espiritual e intuitivo, y por lo que se ha fomentado tanto la fe ciega. Mi experiencia. Cuando yo estudiaba periodismo en Madrid en los años 70, leía con frecuencia la revista Viveka, que significa discernimiento en sánscrito, editada por la profesora Consuelo Martín, que estaba dedicada al Jnana Yoga, el sendero del conocimiento. Fue el estudio más provechoso y esclarecedor de mi vida. Viveka, discernimiento o discriminación, es la habilidad de diferenciar entre lo real y lo eterno, llamado Brahman, y lo que es irreal y temporal, es decir, la materia. Según los jnanis monistas es lo contrario de dualistas, Dios y el alma son lo mismo, y la meta de la vida es fundirse en la existencia de Dios. Esto coincide con la espiritualidad moderna, que afirma que el alma es una parte fractal del Creador, no una parte de Dios, sino el propio Creador manifestado en cuerpos humanos. En matemáticas, un fractal es una estructura que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe. También un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite en diferentes escalas. Muchas estructuras naturales son del tipo fractal, es decir, una repetición en pequeña escala de lo que hay a gran escala. Además de haber escrito 12 libros, Consuelo Martín es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde al término de sus estudios dirigió varios años seminarios en el departamento de metafísica. Trabajó además en epistemología, psicología y filosofía de la ciencia, intentando armonizar el pensamiento filosófico oriental y el occidental. La práctica del silencio, la contemplación, la meditación han sido y son las especialidades de Consuelo Martín para dirigirse hacia la realización personal. Hoy día sigue realizando retiros o cursos en la Escuela de Contemplación Kaivalya, con sede en la Hospedería del Silencio en Cáceres. Hospedería del Silencio en Cáceres. Allí les recomiendo que vayan. No dualidad. Todo ello está relacionado con la doctrina Advaita Vedanta, que es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre el alma y la divinidad. El Advaita Vedanta tiene una gran afinidad con diversos movimientos en su aspecto más místico. Se encuentran resonancias con el Zen, el sufismo, el taoísmo, el tantra,
los místicos cristianos, los padres del desierto, etc. Según Jan Klein, Advaita no es un sistema, una religión o una técnica, tampoco es una filosofía, es simplemente la verdad. No dualidad es una experiencia en la que no existe separación entre sujeto y objeto. Un yo y el resto del universo, un yo y Dios. Es la experiencia de la conciencia, nuestra verdadera naturaleza, que se manifiesta como felicidad, amor y belleza absolutos. La conciencia se define como eso, sea lo que sea, que percibe estas palabras aquí, en este momento. Advaita trasciende todas las religiones, repito, Advaita trasciende todas las religiones, filosofías y nacionalidades. No divide, sino que une. Los fanáticos de las diferentes religiones nunca podrán ponerse de acuerdo en sus conceptos acerca de Dios. Pero los sabios de diferentes orígenes nunca podrían estar en desacuerdo respecto a su común experiencia de la no dualidad. Los fundadores de todas las grandes religiones han sido sabios. La no dualidad es el núcleo del hinduismo, el sufismo, el budismo zen, el shivaísmo de Cachemira y las enseñanzas de Cristo. La gnosis. La gnosis es el conocimiento absoluto e intuitivo de la divinidad que pretendían alcanzar los gnósticos. El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los 3 primeros siglos del cristianismo, una rama heterodoxa del cristianismo primitivo que se dividió en varias escuelas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas, y alcanzó un cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Yo comulgo totalmente con esta forma de pensar. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Sintetiza creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y al alma. El gnosticismo moderno o neognosticismo incluye una variedad de movimientos religiosos derivados de la antigua sociedad helenística en torno al Mediterráneo, cuyo máximo exponente fue la Biblioteca de Alejandría. En el siglo XIX se publicaron estudios populares que hicieron uso de textos recientemente redescubiertos. En este periodo también hubo reactivación del movimiento religioso gnóstico en Francia. La aparición de la Biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, en 1945, aumentó considerablemente la cantidad de textos disponibles. Espero haberles aclarado algo de este tema. Muchísimas gracias por escucharme.